Desde hace un año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, entró en control de la Marina de México y recientemente se anunció que está por emitirse un decreto presidencial para formalizar el control y administración total de este aeropuerto, incluyendo la posibilidad de que se le exima de la responsabilidad de amortizar la deuda que se contrajo al cancelar las obras de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México allá en Texcoco y en octubre del 2018. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos las razones y consecuencias económicas y financieras de esta y otras decisiones que Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Raimundo. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Gracias, amigo mío, porque ¿quién mejor que tú que vio obviamente estos grandes errores desde octubre del 2018 con respecto al aeropuerto? Y se ha hablado de que sí, debemos un montón de capital, 4.200 millones de dólares, pero ¿qué ha acarreado esto en razón del flujo que pagamos quienes viajamos con un boleto de avión en este aeropuerto Benito Juárez? Así es, Raimundo. Un poco de historia rápidamente para poner en contexto. Al momento de que el presidente de México, en aquel entonces todavía no tomaba posesión, decidió cancelar la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Texcoco, en ese momento el gobierno mexicano asumió una deuda, además de la deuda con los constructores, que no era menor, una deuda que ya estaba emitida en instrumentos de deuda, en bonos, que había sido comprada por miles de inversionistas, incluyendo las propias Afores, por $6,000 millones. 6,000 millones de dólares en las que el gobierno, al cancelar la obra, pues se comprometió a que tenía que liquidar, a pesar de no, al final del día, pues no contar con el aeropuerto. Entonces, esos 6,000 millones de dólares, desde entonces el gobierno encontró una fórmula para pagarlos, vamos a llamarle así, sin tener que sacar dinero del presupuesto. ¿Cuál era esa fórmula? Pues con los impuestos que pagamos de uso aeropuertuario, el conocido TUA, el gobierno se iba a hacer de un dinero, un flujo, con el cual iba a poder amortizar los bonos de estos 6,000, digamos, la deuda de estos 6,000 millones de dólares. Entonces, a lo largo de este periodo de casi 4 años y medio, desde que se tomó esta decisión, se ha ido utilizando los recursos del TUA, del aeropuerto actual de la Ciudad de México, para pagar los bonos. ¿Qué ha pasado naturalmente, Raimundo? Pues el aeropuerto actual tiene menos recursos, está en una situación crítica, claramente no tiene suficiente mantenimiento, y se nota, uno va al aeropuerto y se nota que está con estas circunstancias. Y la razón principal es que un dinero que tendría que haber sido utilizado, una parte para el erario público, pero otra parte también para fortalecer la infraestructura del aeropuerto, pues en realidad se está yendo para pagar una deuda de una obra que nunca se hizo y que seguimos debiendo. Ahora, recientemente, ya con esto concluyo, pues se anuncia que ya formalmente la Marina se hace cargo del aeropuerto de la Ciudad de México actual, y dentro del capitulado de lo que se publicó se señala que el gobierno federal está considerando hacerse cargo de la deuda que en este momento, pues vamos a llamar, la deuda la está pagando el aeropuerto. Y entonces el gobierno lo que pretende hacer, aunque no se han dado a conocer los detalles de esa transacción, en teoría es agarrar del dinero del presupuesto total que tenemos, el presupuesto de toda la nación, agarrar los 4,000 millones de dólares más los intereses que emanen y liquidar esa deuda. Y entonces ya no utilizar la fuente de pago del TUA para poder liquidar. Así estamos en este momento. Válgame Dios. Pero entonces esto quiere decir que si se estaba pensando justamente en que usuarios del aeropuerto pudieran pagar a través de este TUA esa deuda, ahora serían todos los contribuyentes, incluso los que ni han hecho y a lo mejor ni hacen uso del aeropuerto. Exactamente, si ya todo ha sido la irracionalidad completa, es decir, cancelar un aeropuerto que estaba al 35% construido,
que tenía fuentes de pago automáticas, porque esos 6,000 millones de dólares se iban a autopagar. Los mexicanos no íbamos a pagar ni un centavo de ese dinero. Es decir, era autofinanciable el Naim. Y bueno, se decide cancelar, se tiene que asumir esa deuda, y entonces se había tomado la decisión igual de irracional, Raimundo, de que los usuarios del aeropuerto fueran los que pagaran esa deuda, ¿no? Los pobres usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué culpa tenían? Pero bueno, se les dio esa, digamos, esa facultad de tener que pagar el aeropuerto cancelado. Pero ahora la decisión que toma el gobierno federal, o que al menos sugiere va a tomar, es todavía peor, porque lo que hace el gobierno federal es socializar la deuda entre todos los mexicanos. Y como bien señalas, gente que no tiene vela en el entierro, gente que nunca ha ido al aeropuerto, que no tiene absolutamente nada que ver con la decisión que tomó el gobierno federal, bueno, pues de alguna u otra manera va a tener que pagar una partecita, ya sea con presupuesto o con impuestos, de esta absurda deuda que contraímos el día que cancelaron el nuevo aeropuerto. Caray, sin duda, Carlos, que en aquel octubre del 2018, cuando bien mencionas que ni siquiera todavía era presidente constitucionalmente entregada a la banda presidencial, se dañó además todo el entorno de la credibilidad en términos de inversión productiva. Tú vienes publicando en tus redes sociales justamente este diagnóstico del seguimiento del comportamiento de la inversión, y ahora que recién INEGI dio a conocer resultados a abril de la inversión fija bruta, parece ser que se recupera, pero a niveles del 2016, mi querido Carlos. Efectivamente, es que, fíjate, lo que señalas, todos los indicadores con los que podemos medir la actividad productiva del país, el Producto Interno Bruto, la inversión privada, la producción industrial, todos los indicadores marcan un antes y un después con octubre del 2018. Es decir, si uno utiliza octubre del 2018 como la base del inicio del sexenio, que en realidad ahí inició el sexenio, porque fue una decisión, si bien no era presidente nuestro presidente López Obrador, pero ya de facto lo era, y además fue una decisión prácticamente ejecutiva, ya del casi gobierno. Ahí inició el sexenio. Y lo que observamos, Raimundo, 55 meses después, es que ninguno de los indicadores ha superado su nivel de octubre del 18. Es decir, o lo está alcanzando apenas en este momento. Nos ha tomado 55 meses recuperar el nivel que teníamos antes de la cancelación del aeropuerto. Muchos dirán, pero es que fue la pandemia. No. La pandemia claramente afectó, y por supuesto sí tuvo un efecto notorio y notable sobre la mayor parte de los indicadores, pero ahí no inició el descenso de estos indicadores. Inició en octubre del 18 con la cancelación del aeropuerto. Entonces, ha sido un costo gigantesco, no solo para las finanzas públicas, sino en general para la actividad económica. Imagínate ahorita que estuviéramos hablando del nearshoring con un nuevo aeropuerto de Texcoco ya operativo, articulado, ya en operaciones. Imagínate ese escenario. Entonces, muchas de las cosas que nos costó esa decisión la estamos pagando todavía. Y este tema de los bonos, pues es un ejemplo, nos trae otra vez a colación una decisión irracional por donde se le vea, que seguimos pagando y que el gobierno no sabe cómo salir de ella, Raimundo. Pues claro que ha consumido recursos del aeropuerto y tiene el aeropuerto en una situación crítica, y claro, el gobierno quiere hacer algo para mejorar el aeropuerto, pero al mismo tiempo tiene que socializar las pérdidas, en este caso socializar la deuda de la cancelación del aeropuerto, ahora con impuestos generales, lo cual hace todavía más irracional la decisión, porque lo estamos pagando todos, incluyendo aquellos que no tenían vela en el entierro de esto. Válgame Dios. Carlos, en esta palanca de desarrollo que potencia el crecimiento hacia el futuro, que es la inversión fija bruta, entonces el mejor pronóstico que pudiéramos hacer es que
inercialmente la recuperación de ese nivel de inversión, con inversión extranjera, con inversión nacional, reponer el capital consumido, etcétera, le quitó ¿cuántos años de crecimiento a México? Le quitó por lo menos 5 años de crecimiento a México. Son 5 años de retraso, y si nos vamos a indicadores más sociales, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, son 10 años para atrás. Pero mira, vamos a ponernos más optimistas, digamos. Ya, lo ocurrido pues ya está, sigue este tema ahí, porque la deuda sigue ahí, nos va a seguir persiguiendo como un fantasma terrible de esa decisión. Ahora, la buena noticia es que en este momento hay un buen momento, un mejor momento económico. Después de casi 4 años y medio de administración, finalmente se está empezando a ver más movimiento de la inversión. Me parece que hay razones por ello. La historia del nearshoring ha traído algo de optimismo. Se termina el sexenio, creo que hay expectativas de que el próximo sexenio sea un sexenio más racional en la toma de decisiones. Y también la actividad económica está en este momento particular mejor a lo anticipado. Entonces, si bien podemos dedicar mucho tiempo a analizar el pasado y ver ese costo que tuvo esa infausta decisión, la realidad es que 4 años y medio después el momento es un poco mejor y hacia adelante se vislumbra un mejor panorama. No un panorama que podría ser infinitamente mejor, pero por lo menos mejor, con decisiones más racionales y con una expectativa de un nuevo gobierno que tendrá que tomar decisiones difíciles, pero más racionales en todos los ámbitos, estimado Raimundo. Sí. Finalmente, Carlos, no puedo pasar y dejar de preguntarte, en esta misma coyuntura de esa pérdida de credibilidad en el exterior, sobre todo para los inversionistas, si en ese gran paquete de inversiones que alguna vez presentara el anterior presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿te acuerdas? Muchísimas carpetas de proyectos. ¿Crees tú que sea posible después rescatarlos después del 2024? Mira, yo lo que te diría, Raimundo, es que esos proyectos de infraestructura, nadie habla de ellos. Lo que es increíble es cómo en su momento se lanzaron como una gran acción del gobierno, una larga lista, un trabajo en conjunto con el sector privado. Nadie ha vuelto a hablar de ellos. Hay algunos de los proyectos que estaban en esa lista que sí tienen un cierto grado de avance, pero en su conjunto nadie sabe dónde se encuentran actualmente. Creo que lo primero que tendrá que hacer el siguiente gobierno es poner sobre la mesa lo que debió haber hecho un plan nacional de infraestructura con metas claras, con objetivos claros y con proyectos, Raimundo, muy importante, que sean proyectos económicamente y socialmente rentables y viables, porque lo que tenemos ahora en materia de infraestructura, pues son grandes proyectos, sí, ciertamente grandes, pero proyectos que han excedido sus costos por mucho y que social y financieramente no sabemos si tendrán la rentabilidad, y lo más probable es que no lo tengan y va a ser un pasivo para la siguiente administración. Caray. Pues como siempre, mi querido Carlos, compartimos tu red social para leer justamente todos los análisis diarios que nos compartes, amigo mío. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, Raimundo. Carlos Ramírez F. Ahí me encuentro. Muchas gracias. Así es, sí, señor. Gracias, buenas noches. Bueno, pues como lo ve, ni nadie, nada ni nadie nos va a librar de pagar con nuestros impuestos la cancelación de ese aeropuerto que se canceló en Texcoco y las consecuencias que esto ha traído en toda la inversión en general que requiere hoy más que urgente el país. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, y ahora también en Instagram y Threads. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.